Bienvenidos sean al primer capítulo de Mentes Asesinas, una serie que debió salir hace un par de años y que nunca pude sacar. Pero a hoy, en 2014, en diciembre, se estrenará el primer episodio. Sin más que decir, comienzo y espero que les guste. Dejen sus comentarios. Estaré deseoso de leerlos y saber sus opiniones. Yang Xinhai, el monstruo asesino, también conocido como Wang Gangang, Yang Xiya y Yang Liu, fue un asesino serial chino que confesó 65 asesinatos y 23 violaciones, cometidas entre 1999 y 2003. Llamado el monstruo asesino por los medios de comunicación, Yang aún sigue siendo el asesino serial más prolífico de toda la historia de la República Popular de China. Yang Xinhai nació el 29 de julio de 1968 en Shumadian. Su familia era una de las más pobres del pueblo, y él fue el más joven de 4 hijos. Desde temprana edad, Yang mostró ser un chico inteligente e introvertido. Tenía lo necesario para terminar sus estudios elementales sin dificultad, pero en 1985, con 17 años de edad, abandonó su institución educativa y su hogar, ya que estaba frustrado, cansado y harto de las penurias que día a día debía afrontar a causa de la pobreza de su familia. Para sobrevivir, después de separarse de su familia, Yang se dedicó a viajar y a subsistir a base de trabajos ocasionales como obrero. Nunca duraba mucho en estos empleos, ya que no era suficientemente responsable y comprometido. Además tenía una fuerte tendencia a llevarse cosas que no eran suyas. Y cuando lo descubrían, además de ser despedido, debía sufrir la cólera de sus patrones y hasta reprimendas policiales. Por un tiempo, Yang pudo sortear las dificultades que le acarreaba su tendencia al hurto, pero después empezó a meterse en casas y a robar, y eso hizo que entre 1988 y 1991 pasase realizando trabajos forzados en el campo por haber robado en Xi'an y otros lugares famosos. Cuando por fin salió, Yang no estaba reformado en lo más mínimo. Los trabajos forzados solo habían aumentado el resentimiento social en él, y la ira que tenía acumulada podía estallar con cualquier detonante apropiado. Sin embargo, permaneció en relativa calma, lógicamente por temor y no porque se hubiese reformado, hasta que en 1996 sus bajos impulsos lo dominaron e intentó violar a una niña en Shumadian, por lo que volvió a ser encerrado, aunque acabarían reduciéndole la pena a 3 años por el buen comportamiento que astutamente mostró. En 1999, Yang salió de prisión gracias a su buena conducta. Las autoridades creían que el criminal había tomado conciencia, pero no era así. En realidad estaba peor que antes. Ya libre, Yang tenía los bolsillos vacíos, el rencor a flor de piel y el nefasto conocimiento de que le sería muy difícil ganarse la vida honradamente. Pese a eso, en esos tiempos logró hacerse con una bicicleta y hasta entabló una relación amorosa con una mujer que acabó siendo su novia poco después, aunque ésta le dejó cuando se enteró de su oscuro pasado criminal. Ese era el detonante que él necesitaba. Pronto empezarían las muertes. En efecto, ese mismo año de 1999, y con la bicicleta que lo acompañó cuando conoció a la chica que lo abandonó, Yang empezaría su itinerario de sangre, que solo se detendría en el 2003, dejando a su paso 67 muertes. Su modus operandi era este: iba de una provincia a otra en su bicicleta, y por la noche entraba al hogar de las víctimas, casi siempre granjeros o agricultores. Entonces, ya adentro empleaba un hacha, un martillo o una pala, golpeaba hasta matar a la víctima o a las víctimas, y a veces violaba a las mujeres, acabando después con estas y con los presentes. Finalmente solía tomar ropa nueva, zapatos grandes y dinero. Entre los crímenes más atroces de Yang estuvieron los siguientes. En el primero, ocurrido en octubre del 2002, Yang asesinó con una pala a un hombre y a su pequeña hijita de 6 años. Después violó a la embarazada esposa del difunto, dejándola viva, gracias a lo cual la mujer testificaría contra él en el juicio, pero quedó gravemente herida. El segundo ejemplo representa el más destructivo de sus crímenes, ya que fue la sesión en la que más víctimas asesinó, acabando con 5 personas en una sola noche, todas de la misma familia. Este hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2002. Las víctimas fueron el granjero Liu Xiangwei, de 30 años, su madre, su esposa y su hija. El único superviviente del hogar fue el padre de Liu Xiangwei, de 68 años, quien se salvó porque había dormido en una nueva casa aquella fatídica noche. Habíamos planeado movernos a la nueva casa el 9 de diciembre,
¿Quién iba a imaginar que ellos sufrirían aquella tragedia apenas 3 días antes?, dijo el padre de Liu a los reporteros chinos que lo vieron llorar frente a las cámaras. También el padre de Liu dijo que había visto a su nieta muerta aquella mañana. Él encontró los cadáveres. Encontró a su nieta yaciendo en el suelo. Tenía un hoyo en su cabeza y la habitación estaba repleta de sangre. El resto de los cuerpos también tenían las caras ensangrentadas, pero su esposa, víctima también del monstruo, aún vivía, en un penoso estado de agonía en el que solo podía abrir y cerrar los párpados. No pudo volver a decir palabra alguna y murió 10 días después en el hospital, con los recuerdos de la matanza zumbando como moscas y la boca incapaz de proferir palabra alguna que diera cuenta de la carnicería que presenció aquella noche, más oscura que cualquier otra noche de su vida. Añadiendo más detalles, el cuadro de aquel 6 de diciembre, Yang confesó que posteriormente había usado un martillo de hierro ese día, que después enterró el martillo en una tumba cercana, que arrojó las ropas ensangrentadas a un río y que, al igual que lo hizo y lo volvería a hacer, consiguió después otro martillo, puesto que nunca usaba el mismo por razones de seguridad. Yang Xinhai fue detenido el 3 de noviembre de 2003 por comportarse de manera sospechosa durante un retén policial en un centro de diversión nocturna. Los agentes le impusieron detención preventiva y durante el interrogatorio descubrieron que era el monstruo al que se estaba buscando en varias provincias por diversos asesinatos y violaciones. Cuando la prensa se enteró, empezó a hablarle del monstruo asesino. Apareció en las portadas de todos los diarios más importantes de China. Al fin sabían quién estaba detrás de tanta sangre. Y es que, antes de su captura, ya los crímenes de Yang habían estado saliendo en los principales diarios de China, y esto generó cierto temor que incluso muchos comerciantes cerraban de noche por miedo al asesino. Yang había confesado 65 asesinatos y 23 violaciones, además de múltiples ataques. 49 de los asesinatos y 19 de las violaciones habían ocurrido en Henan, por lo cual también fue conocido como el monstruo de Henan. Mientras, 8 asesinatos y 3 violaciones se dieron en Hebei, 2 asesinatos y 10 violaciones en Anhui y 2 asesinatos y una violación en Shandong. En varias escenas del crimen los forenses encontraron rastros de ADN de Yang Xinhai. El juicio de Yang se abrió el 1 de febrero de 2004 y tuvo gran atención mediática e impactó profundamente a la opinión pública. En este, el asesino reveló sus motivaciones y sufrió el desprecio de la sociedad y de su propia familia, ya que solo el abogado defensor lo acompañó. Finalmente se le encontró culpable de 67 asesinatos y 23 violaciones, por lo que la corte de la ciudad de Loue, provincia de Henan, en la cual fue juzgado, le impuso pena capital. Y el 14 de febrero de ese mismo año de 2004, al igual que Chikatilo, Yang Xinhai murió de un tiro en la nuca, una muerte misericordiosamente rápida, si se tiene en cuenta la agonía que sus víctimas sufrieron cuando él les rompía la carne y los huesos con martillos de hierro. Los expertos han sugerido que el aumento de la delincuencia en China se ha debido principalmente a los rápidos cambios en el sistema socioeconómico que, pese a seguir siendo en teoría socialista, ha adoptado cierta apertura al libre mercado, en virtud de la cual se han incrementado las diferencias sociales entre ricos y pobres. Paralelamente a eso, y en el mismo marco de casualidad socioeconómica, el gobierno chino ha debido permitir mayor libertad de movimiento a los ciudadanos a partir de permitir el grado de flujo de la mano de obra requerido para la modernización de la industria. Así, Yang Xinhai deviene la perfecta encarnación del crimen propulsado por ambos factores, ya que, en relación a lo primero, vemos cómo desde su infancia fue acumulando resentimiento social, principalmente a causa de su pobreza, aunque a fin de cuentas la sociedad en general terminase siendo el objeto de su odio, y los pobres casi siempre sus víctimas, ya que estos son más vulnerables, mientras en relación a lo segundo, Yang encarna al depredador, gracias a la mayor libertad de circulación provocada por los cambios socioeconómicos. Puede ir de un lado a otro, de una provincia a otra, escapando después de dar rienda suelta a su impulso criminal. Descrito por la policía como un vagabundo perturbado y de carácter introvertido que disfrutaba matando, Yang Xinhai cometía crímenes por el susodicho resentimiento social y odio a la sociedad, pero también por codicia, por odio a las mujeres, debido a que su novia lo abandonó, y porque, según contó, disfrutaba matando y violando. Así, para que se tenga una idea de esto y de su incapacidad para sentir empatía por sus víctimas y remordimiento por sus crímenes, veamos lo que él mismo dijo: «Yo solo tenía el deseo de matar,
y no pensaba si la gente merecía morir. Nada de eso era de mi incumbencia. Nunca deseé ser parte de la sociedad. La sociedad no me importa. O también, matar a la gente es muy normal. Nada especial.